Listo, empezamos. Muy bien, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nuestra sesión número 22. Ya llegamos al número 22, eso es algo maravilloso. Y quiero agradecer el día de hoy a todos los que están conectados de manera virtual, a todos los que están aquí con nosotros. Y el día de hoy tenemos la sesión a cargo de el doctor Aldana. Él es asesor clínico de Advanced Bionics. Y espero que esta sesión que organizamos para ustedes sea de su agrado. Les dejo con el doctor Anduesa para que haga la presentación adecuada del doctor Aldana e iniciamos. Buenos días, como ya dijo el doctor, agradezco que se hayan conectado, agradecemos muchísimo a Advanced Bionics que nos hace el favor de ofrecernos estas interesantes pláticas como siempre. Vamos a dar comienzo con el doctor Antonio Aldana Vargas. Él es médico cirujano por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, especialista en audiología, otorrinolaringología y foniatría por la UNAM, egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación. Tiene una alta especialidad en neurofisiología otológica pediátrica, egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez, hablado por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, y es asesor clínico en implantes cocleares para la casa Advanced Bionics en México desde 2021. Agradecemos muchísimo que esté aquí, doctor, y espero que pues, nos comparta un poco de mucho de toda la experiencia que seguramente tiene. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Antes de comenzar, también quiero agradecer al Colegio de Audiología, Otoneurología y Foniatría de la Península de Yucatán por abrirnos las puertas a estos espacios, a estas sesiones que son siempre muy enriquecedoras para todos, para nosotros, y espero que el día de hoy también sea para todos ustedes. Y vamos a comenzar a hablar un poquito sobre la tecnología que la Casa Comercial de Advanced Bionics trabaja en el tema de implantes cocleares. Vamos a estar abarcando algunos módulos muy importantes y bueno, pues muchas gracias a todos los que están conectados, los que están aquí por supuesto también, y vamos a dar inicio a esta sesión. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente, por favor. Ya me hicieron favor de hacer la presentación pertinente para los que no me conocían. Me voy a saltar esta parte para no ser muy reiterativo, solo recalcar que actualmente me encuentro laborando como asesor y especialista clínico para Advanced Bionics en México. Siguiente, por favor. Bien, antes de comenzar quisiera hablar un poquito o recordar a los que no nos conocen de manera plena aquí en la península, de qué se trata Advanced Bionics. Como ustedes saben, forma parte del grupo Sonova. Sonova es un consorcio que a su vez es dueño de marcas como Phonak y Unitron, que son empresas líderes en tecnología de auxiliares auditivos, y actualmente también de Advanced Bionics. Esto es bien importante conocerlo porque mucha de la tecnología que probablemente ustedes están más familiarizados con auxiliares auditivos de la marca Phonak, actualmente se fusionan también en cuanto al procesamiento digital de la señal en los procesadores de Advanced Bionics, que ahorita vamos a estar viendo más adelante. Sonova, bueno, tiene muchas fábricas alrededor del mundo, prácticamente distribuidas en todo el mundo. Sin embargo, la que nosotros nos interesa en este momento es la que se encuentra en Valencia, en Estados Unidos, en California, muy cerca de Los Ángeles, que es precisamente donde están las oficinas centrales y la planta de producción de Advanced Bionics. Actualmente cuenta con más de 1.600 patentes, presencia en más de 100 países y una nómina de más de 15.000 empleados. Y es de ahí de donde vienen todos los productos que estamos distribuyendo actualmente en México. También es importante mencionar que Advanced Bionics tiene un aliado comercial muy importante, y este es un modelo que así trabaja en Latinoamérica a través de un distribuidor local, que en este caso es Phonon Medical. Es único y exclusivo distribuidor de Advanced Bionics en México, con 2 oficinas, una en la Ciudad de México
y con sus oficinas centrales en la ciudad de Guadalajara. Entonces es importante conocer a esta parte también de alianza comercial con el distribuidor, porque a través de este distribuidor es que se va a dar toda la relación comercial, todo el acompañamiento de atención a clientes y, bueno, por supuesto, una alianza bien interesante. Bien, ahora sí, hablando en temas de la tecnología, realmente tenemos un lema donde decimos que lo que está dentro es lo que importa, ¿no? Igual que en las personas, los sentimientos, lo que está dentro es lo que realmente interesa. Y en el caso de los implantes cocleares es muy similar. Entonces, durante muchos años Advance ha trabajado en el diseño y en el desarrollo de productos de vanguardia, de alto rendimiento, y desde los años 90 con los primeros implantes cocleares, que eran moldes de cerámica, ha tenido una evolución en su tecnología en cuanto a componentes internos. Actualmente con la familia de Hi-Res, en el año 2000, con las versiones 90K y 90K Advantage, es que se comienzan a trabajar con otro tipo de materiales. Ya son aleaciones de titanio, de platino, con siliconas biocompatibles, hasta llegar a la última versión que tenemos disponible en México, que es Hi-Res Ultra, que comenzó su fabricación en el año 2016, pero que a México llega por ahí de finales del año 2020, principios del 2021 para su distribución. Entonces vamos a ver algunos componentes o algunas características de este nuevo diseño en implantes cocleares de Advanced Bionics. Vamos a ir pasando una por favor. Entonces ahí tenemos lo que es el implante, el componente interno. Ven en la parte central lo que es el imán, que es un imán removible. Cuenta con una bobina de inducción, que es una bobina de inducción magnética con cables de oro. A toda esa zona es lo que se le conoce como el receptor, y el estimulador es todo lo que va a contener la parte de la conversión de la señal digital a una señal eléctrica, que ahorita vamos a desglosar un poquito más adelante. Y por supuesto, bueno, la guía de electrodos es lo que va a ser introducido en la copia, y ahorita vamos a ver las opciones que tenemos de las guías, que es de la familia Hi-Focus. Entonces, Hi-Res Ultra, este implante coclear, está hecho de una cápsula de titanio. Tiene una plataforma electrónica actualizable. Esto quiere decir que esta versión de implantes cocleares es compatible con la tecnología que hay actualmente, por supuesto la tecnología que hubo anteriormente en cuanto a procesadores de sonido, y lo más interesante es que va a ser compatible con todas las tecnologías que vendrán a futuro. Esto quiere decir que le va a dar la capacidad a los usuarios de implante de tener actualizaciones a partir del componente externo, y no va a ser necesario una cirugía para actualizar el componente interno. En esta versión es compatible con resonancias magnéticas sin la extracción del imán, es decir, así tal cual como está, con un pequeño protocolo de un vendaje en la cabecita, con resonancias magnéticas de 1.5 teslas, o si es necesario, 3 teslas con la extracción quirúrgica del imán. Este tipo de dispositivos alcanzan tasas de estimulación de hasta 83,000 pulsos por segundo. Esto nos coloca como la marca de implantes cocleares con las tasas de estimulación más rápidas de todo el mercado de implantes cocleares, y vamos a tener 2 opciones de electrodo Hi-Focus. Entonces, nada más como un pequeño recordatorio para los que están un poquito más familiarizados, en las versiones anteriores, que es la mayoría de los pacientes que pueden ustedes estar atendiendo actualmente, que tenían esta particularidad de tener los Hi-Res 90K Advantage. Hi-Res Ultra, sus dimensiones son muy similares, pero resalta la diferencia en el perfilamiento del componente interno. Y esto desde un punto de vista quirúrgico, si ustedes ven la diferencia de 4.5 a 6.5 milímetros, pues es muy interesante y muy bien aceptado desde el punto de vista quirúrgico. Uno, porque bueno, no hay que hacer un lecho óseo tan profundo para colocar este dispositivo, y bueno, la estética que este perfilamiento tan delgadito nos proporciona también es muy positivo para el paciente. Entonces, reducen tiempos de cirugía, mucho más estético, por supuesto un poquito más ligero, y es la diferencia, digamos, en dimensiones con las versiones anteriores. Ahora, en cuanto a portafolio de electrodos, vamos a ver lo que teníamos anteriormente con las versiones de 90K Advantage. Un electrodo recto
que se denominaba 1J, y manteníamos el electrodo que probablemente la mayoría de ustedes ha escuchado alguna vez, que es el famoso High Focus Mid Scalar, que es un electrodo precurvado. Ahora, con esta versión de Hi-Res Ultra, se sustituye el 1J por el Slim J, y esto nos confiere entonces dos portafolios de electrodos. Un electrodo recto, que es el que ustedes están viendo en la parte superior, que es el Slim J, que es un electrodo de pared lateral, es decir, el posicionamiento del electrodo es sobre la pared lateral de la cóclea, y un electrodo precurvado, que es el Mid Scalar, que es el que ustedes están viendo en la parte central, que si bien por su diseño precurvado se podría pensar que es un electrodo perimodular, realmente la posición de este electrodo es un electrodo que nosotros llamamos de posición medial. Por eso su nombre Mid Scalar, porque se encuentra en el medio de la escala timpánica, y esto nos confiere el reconocimiento o la característica de ser electrodos de preservación auditiva. Es decir, en ningún momento estamos tocando las estructuras modulares para no dañarlas, y prácticamente quedaría a elección del cirujano el diseño del electrodo, o por condiciones anatómicas o malformaciones o condiciones patológicas como alguna osificación, alguna autoesclerosis, que nos van a hacer elegir entre uno y otro, pero podemos tener la certeza que con estos dos componentes o estos dos electrodos, al menos el diseño del electrodo va a ser un diseño de preservación auditiva. Por supuesto, esto combinado con las técnicas quirúrgicas actuales, nos van a preservar la mayor cantidad de la estructura intracoclear posible. Entonces, ahí vemos nuevamente el diseño de los electrodos, un electrodo recto que realmente no es de todo recto, ahorita vamos a ver sus características, y el electrodo precurvado Mid Scalar. La profundidad de inserción en ambos electrodos es la misma, de 420 grados de profundidad. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esto y por qué están diseñados de esa manera. Entonces, hay estudios demostrados que alcanzar esta angulación o esta profundidad de inserción nos va a asegurar la estimulación de un 90% a 95% de la espira ganglionar. Es por eso que son electrodos que se consideran electrodos universales, es decir, aptos para adultos y aptos también para niños, por tener esta característica de la profundidad de inserción. Si ustedes ven, la diferencia va a ser que el Slim J, que es el electrodo recto, está sobre la pared lateral de la cóclea, más alejada del músculo, y el Mid Scalar en medio de la escala timpánica. Algo que es bien importante mencionar en Advanced Bionics, y que aquí nace mucha de la tecnología en cuanto a estimulación coclear, es que cada uno de los electrodos, en nuestro caso todos nuestros electrodos tienen 16, todos nuestros componentes internos tienen 16 electrodos físicos, es que estos electrodos físicos van a estar conectados a su vez a un capacitor, pero un capacitor de manera independiente, es decir, el electrodo 1 va a tener su propio capacitor, el electrodo 2 su propio capacitor, y así consecutivamente hasta el electrodo 16. Esto nos da muchas ventajas en la forma de estimulación, porque no dependemos de que un capacitor alimente a varios electrodos, sino que cada electrodo tiene su propia fuente de corriente, y esto nos va a proporcionar la posibilidad de tener la siguiente tecnología que veremos a continuación, que es lo que nosotros conocemos como el direccionamiento de la corriente. Entonces, el direccionamiento de la corriente, si le damos un clic, vemos esto, ¿no? Esta es una representación donde en la parte de abajo son las células nerviosas que queremos estimular, en la parte de arriba ya son el electrodo que está insertado dentro de la cóclea, y esos cuadritos azules son los contactos físicos. Pero para poder entonces aprovechar esta tecnología de corriente independiente, vemos cómo los electrodos tienen la capacidad de direccionar esta fuente de corriente para dar estimulación a la mayor cantidad de fibras nerviosas posibles, y esto va a tener ciertas ventajas que veremos a continuación. Entonces, se llama una estrategia Hi-Res Fidelity 120, y esto es porque podemos crear entre dos espacios, entre dos contactos físicos, que es lo que ustedes están viendo en su guía de electrodos. Vamos a dar un clic, estos espacios que se conocen como bandas espectrales o canales virtuales. Entonces, entre dos contactos físicos vamos a poder crear hasta 7 u 8 puntos de contactos virtuales para
aprovechar esta capacidad de direccionamiento de la corriente y poder estimular la mayor cantidad de fibras neurales posibles. Entonces, si nosotros sacamos una cuenta rápida, veremos que tenemos, sí, 16 contactos físicos, pero hasta 120 posibles bandas virtuales o canales virtuales. Y es así que, teniendo fuentes de corriente independientes para cada electrodo, se pueden aprovechar el 100% hacia la fibra, hacia la zona que queda paralela a esas fibras nerviosas, o esas fibras neurales del nervio auditivo, o podemos aprovechar 50 y 50% de la corriente eléctrica ponderada a esos espacios, o si el sistema lo considera 70 y 30. Es decir, esta ponderación de la corriente eléctrica nos va a proporcionar la capacidad de abarcar la mayor cantidad de fibras neurales. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con los detalles temporales de Hi-Res, que es la patente de Advanced Biomics de High Resolution Sound, pero vamos a utilizar estas fuentes de corriente independientes para estimular simultáneamente dos electrodos que están adyacentes, es decir, que están pegados. Vamos a ponderar esta corriente que está aplicada a cada par de electrodos, y este direccionamiento de la corriente nos va a permitir la detección fina de cambios frecuenciales y, por supuesto, un incremento significativo en el número de puntos de estimulación. Entonces ya veíamos, cada ponderación va a representar una banda espectral y podemos crear hasta 120 posibles bandas, y esto nos va a proporcionar una codificación espectral, que ahorita vamos a ver a qué nos referimos, adicional. Además, es la única empresa que permite seleccionar al audiólogo una estrategia de estimulación, ya sea secuencial o pareada. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con estrategias de estimulación secuenciales o pareadas, y esto ofrece ciertos beneficios a los usuarios y también, bueno, por supuesto, hay ciertas preferencias también de los usuarios. Entonces, con estimulación secuencial nos referimos a estimular cada uno de nuestros trenes de pulsos bifásicos eléctricos a un electrodo a la vez. Por eso se llama secuencial. Con este tipo de estimulaciones podemos alcanzar tasas de hasta 2.900 pulsos por segundo, y también vamos a tener la posibilidad de crear una estimulación pareada, donde vamos a duplicar las tasas de estimulación, porque vamos entonces a poder estimular a dos electrodos que se encuentran separados entre sí de manera simultánea, como lo están viendo ahorita en la imagen. Entonces, el audiólogo, perdón, va a tener esta capacidad de elegir una u otra estrategia, basado, por supuesto, en las características del paciente, en la preferencia del paciente o en su evolución en el desarrollo del lenguaje. Dependiendo si necesitamos más velocidad de estimulación, podemos tener este tipo de estrategias y estos cambios que podemos hacer. Ya les decía, va a tener la capacidad de actualizarse a partir del componente externo. Actualmente tenemos, digamos, representativamente esta tecnología en uso, pero va a ser compatible con todo lo que vendrá en el futuro. Es decir, los pacientes no van a tener que someterse a procesos quirúrgicos para acceder a la nueva tecnología. Ya veíamos los electrodos. Aunque tiene 16 contactos físicos, ya veíamos que la capacidad de tener 16 fuentes de corriente independientes nos va a hacer la posibilidad de crear 120 canales virtuales, y son electrodos de media banda. ¿Qué quiere decir de media banda? Que solamente se encuentran en una cara de la guía portadora. Es decir, no dan la vuelta completa, sino solamente quedan sobre una cara de la guía flexible, y esto es importante desde el punto de vista quirúrgico para posicionarlo dentro de la cóclea, que estas placas estimuladoras estén viendo hacia las estructuras modulares. Estas son algunas características del electrodo, de la guía de electrodos mid-scala. Si ustedes ven en la imagen, ese es su posicionamiento dentro de la cóclea, específicamente dentro de la escala timpánica. Si se dan cuenta, no está sobre la pared lateral, pero tampoco está pegado a las estructuras modulares. Es un electrodo que tiene una longitud activa de 15 milímetros, un electrodo que se considera corto, pero universal por esta característica de su profundidad de inserción. Su diámetro en el ápice es muy delgadito, 0.5, y su diámetro en la base 0.7, por lo cual puede prácticamente meterse por cualquier ventana redonda, o si en caso de requerir una cocleostomía, con una cocleostomía menor a de 0.8 milímetros, menor a 1 milímetro, es suficiente para introducir este electrodo, que es muy delgadito.
Ahí vemos una imagen histológica de dónde está la posición del electrodo dentro de la cóclea. Si se dan cuenta, en ningún momento tiene un contacto con lo que son las fibras neurales, es decir, no la toca. La siguiente, por favor, aquí se ve un poquito con mayor detalle ese posicionamiento. Entonces, se considera también un electrodo de preservación auditiva. Por supuesto, conforme va subiendo el electrodo, se va acercando un poquito más, pero en ningún momento tiene contacto. Ok. Al ser un electrodo precurvado, por supuesto, se tiene que introducir con alguna técnica en la cual nos permita introducirlo rectificado, ya sea con una herramienta de inserción que lo proporciona la compañía, o con una técnica a manos libres utilizando un estilete que lo que hace es rectificar precisamente este electrodo para facilitarle la inserción al cirujano. En el caso del Slim J ya les decía que si bien es un electrodo recto, no es completamente recto, hay una diferencia en la angulación desde la base hasta la punta de más o menos 3.5 milímetros. Si se dan cuenta, tiene un ala en la parte de la base del electrodo, que es la que va a permitir manipularlo con un instrumental quirúrgico especial para que al cirujano se le facilite su inserción. Entonces, también es un electrodo corto, pero universal, ahorita vamos a ver por qué, y seguimos manteniendo estos 16 contactos físicos con una diferencia entre cada uno de los contactos de 1.3 milímetros. Tiene algunas características que también van a asegurar que este electrodo, en temas de implantes cocleares, no existe ningún electrodo en el mercado que sea completamente atraumático, es decir, cualquier electrodo por su diseño va a causar un pequeño daño dentro de la cóclea, es normal. No existe ningún electrodo que sea 100% atraumático, pero el diseño de este electrodo lo hace el menos traumático del mercado. Entonces, tiene un diseño de punta cónico, es decir, que al momento de entrar hacia la ventana redonda no vamos a hacer tanto daño. Es un diseño que se desliza fácilmente. Tiene esta ligera simetría para guiar el electrodo y está ligeramente curvado, o sea, no es completamente recto, y esto hace que nos asegure que el movimiento del electrodo será en dirección apical y nos va a restringir el movimiento del electrodo en el plano horizontal de la cóclea. Quiere decir que la posibilidad de que este electrodo tenga algo que se conoce como un tip fold over, es decir, un doblamiento dentro de la cóclea, es extremadamente bajo. Entonces, esto lo hace un electrodo para poder insertarlo fácilmente por la ventana redonda o cualquier cocleostomía desde el punto 8 milímetros. Entonces, ¿por qué da confianza a la inserción? Por estos diseños que ya hablábamos, que es un electrodo muy delgado, el diseño de punta cónica, esta rigidez equilibrada que hace que no sea un electrodo que parezca un fideo, es decir, que mantenga su estructura para poder insertarlo sin que se esté cayendo constantemente, esta aletita lateral que le proporciona al cirujano un espacio para poder manipularlo. Está comprobada esta preservación de la estructura coclear y su longitud está diseñada para una cobertura espectral completa. Aquí vemos, a diferencia de mid-scala, cuál es el posicionamiento de este electrodo, que es en la pared lateral, y la propia conservación de esta estructura coclear, es decir, de las estructuras de las fibras, de las estructuras modulares, han demostrado que los pacientes pueden desenvolverse mejor sin dañar estas estructuras que dañándolas, ¿no? Muchas veces se creía que, bueno, pues ya tiene el implante, ya no importa lo que suceda con lo que está dentro de la cóclea. No, sí importa porque el desempeño de los pacientes que se les hace una cirugía de preservación auditiva y que se utilizan diseños de implantes de preservación auditiva, les va mucho mejor. ¿Y qué dicen? Bueno, los estudios, el grupo de Thomas Lennart, que es una de las autoridades mundiales en términos de implantes cocleares, en el 2019 publican este estudio con la primera experiencia con un nuevo y delgado electrodo de pared lateral en huesos temporales en humanos. Entonces, se trabajaron sobre 10 huesos temporales y cócleas humanas con un máximo de 48 horas post-mortem. Por supuesto, todo el protocolo de una cirugía de preservación auditiva, es decir, un protocolo para evitar traumas a la cóclea, al hueso.
se utilizó este electrodo, que es el Slim J, insertado por la ventana redonda, y se hizo una evaluación del posicionamiento de este electrodo dentro de la cóclea a través de técnicas especiales de tomografía computarizada como el Cone-Beam, que son de alta definición y en tercera dimensión, y se vio que el Slim J era insertado en la escala timpánica sin evidencia de un trauma significativo. Entonces se propuso esta escala de... la siguiente, por favor. La siguiente. Ok, se propuso esta escala de daño a las estructuras de la cóclea, donde el grado 0 era bueno, más bien la ausencia de un trauma macroscópico, es decir, no se observaba ningún trauma macroscópico, y en el grado 1 sí había evidencia de una pequeña elevación de la membrana basilar, es decir, solamente lo tocaba ligeramente la membrana basilar, y grado 2, 3 y 4, bueno, es donde ya había ruptura de la membrana basilar, ya había una translocación del electrodo hacia la otra escala vestibular, o fractura de la lámina espiral en el grado 4. Entonces, de estos 10 huesos, la mayoría estaban entre grado 0 y grado 1. El grado 1, si se dan cuenta, vean cómo apenas llega a tocar un poquito de la membrana basilar sin romperla. Este es un traumatismo grado 1. Y la mayoría de los pacientes estaban en el grado 0 o 1, es decir, no había daño de evidencia de las estructuras cocleares. El ángulo de inserción, hasta 432 grados con este diseño de electrodos, se comprobó que estimulaba 90% de la espiral ganglionar. Por eso es que la cobertura espectral o la cobertura de este electrodo es la ideal, o es un balance entre no dañar las estructuras cocleares, pero asegurar la mayor cantidad de estimulación neuronal. Entonces, realmente tiene un bajo riesgo de trauma durante la inserción y tiene una cobertura espectral completa, o al menos del 90% de la espiral ganglionar, sin lesionar las estructuras. En conclusión, bueno, se dijo que la combinación de electrodos delgados que sean insertados por la ventana redonda, es decir, que no se tenga que hacer una criostomía, y su posicionamiento dentro de la escala timpánica era el patrón de oro para asegurar una preservación auditiva. El Slim J, por lo tanto, tiene un alto potencial de preservación auditiva, y al ser la translocación del electrodo, la translocación quiere decir que pase de la escala timpánica a la escala vestibular, fracturando todas las estructuras a su paso, es un gran predictor de la pérdida de audición residual, es decir, los pocos restos auditivos que pueda tener el paciente, si hay una translocación del electrodo, es algo perjudicial para el paciente. Y en el Slim J se vio que no hubo ninguna translocación del electrodo durante su inserción, por lo tanto lo hace uno de los electrodos de mayor seguridad, mayor confianza, y que van a proporcionar la estimulación adecuada y a su vez la preservación de la estructura coclear adecuada. En otro grupo de Alejandro Rivas, también en el 2019, se hizo un estudio similar en 40 huesos temporales en humanos, y se vio que no había evidencia de trauma, o también un grado 1 donde solamente una pequeña elevación de la membrana basilar, que es lo que ustedes están viendo en su imagen de allá, señalado con una estrellita azul, es decir, no se rompe pero se llega a tocar. La mayoría de estos pacientes, el 95%, sin trauma o un trauma mínimo, que era este tocamiento ligero de la membrana basilar. Por supuesto, bueno, en otros dos casos hubo un mayor grado de trauma, pero hablando estadísticamente significativa, que hablando de manera estadística, es 95% sin trauma o un trauma muy ligero, pues lo hace muy confiable para los pacientes. Y bueno, aquí ya voy a hacer un poquito de spoiler, porque próximamente vamos a tener disponibilidad de la misma versión de ARS Ultra, pero en su versión 3D. Este es un electrodo que ya tiene una compatibilidad mejorada con resonancia magnética. Este sí ya es compatible con 3 Teslas sin necesidad de la extracción del imán, sin ningún tipo de vendaje, con la mayor seguridad posible. Entonces, sigue siendo la misma versión Ultra, pero tendremos la posibilidad de elegir un 3D. Lo que va a cambiar es esta compatibilidad con la resonancia magnética, porque va a tener una tecnología dentro del imán
que son estos pilares que se van a alinear al campo magnético de la resonancia y van a girar para evitar que se mueva, digamos, toda la pieza completa y solamente va cambiando este campo magnético dentro del propio imán. Entonces, así es como funciona con una resonancia magnética. Cuando entra en funcionamiento el resonador, lo que hace es girar estos pilares para alinearse al campo magnético y evitar que se desplace el implante coclear. Entonces, esto es lo que tendremos próximamente. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre las claves tecnológicas de lo que conocemos nosotros como el componente externo de los implantes cocleares, que en este caso es el procesador de sonido, en esta versión que nosotros presentamos, que es la versión NAIDA. NAIDA Q-Series, que tiene o tenía tres gamas, una Q30, Q70 y Q90. Actualmente estamos trabajando únicamente con las gamas con la versión tope de gama, que es Q90, pero que tiene ciertas características que la van a hacer una de las mejores del mercado. Ahorita vamos a ver por qué. Todo comienza con los micrófonos, es decir, la cantidad de micrófonos, la disposición de los micrófonos y la tecnología en los micrófonos de cualquier procesador de sonido o incluso de cualquier prótesis auditiva sin necesidad de que sea un implante coclear, es el primer paso para la captación del sonido. Entonces, en AIDA vamos a tener la posibilidad de tener hasta 4 micrófonos, 2 micrófonos que están en el cuerpo del procesador, un micrófono posterior y un micrófono anterior. Estos micrófonos tienen toda la tecnología adaptativa que tenía ya Phonak desde hace muchos años. Es decir, estos micrófonos van a tener una direccionalidad adaptativa que se van a adaptar al entorno acústico del paciente de manera automática. Un tercer micrófono, que es un micrófono accesorio que nosotros denominamos como T-Mic, que se encuentra en la entrada del canal auditivo, y por supuesto un micrófono en la antena o la pieza universal, que también nos va a proporcionar la posibilidad de tener ciertas actividades como actividades acuáticas con los accesorios adicionales, sin que el paciente se pierda en ningún momento de la captura del sonido. Entonces, NAIDA es el procesador de sonido en el mercado con mayor micrófonos y que tiene con la tecnología, que es esta tecnología de Phonak, que es la direccionalidad adaptativa de algunos de sus micrófonos. Ahora, este T-Mic, como ustedes ven, queda por supuesto en la entrada del canal auditivo. Esto lo hace ser un beamformer estático, es decir, vamos a aprovechar la anatomía del pabellón auricular para capturar ciertas o dar realce a ciertas frecuencias que son importantes para el lenguaje y poderlo enviar a este micrófono. Entonces, aprovechamos el pabellón, la anatomía del pabellón, capturamos las señales o reforzamos las señales que necesitamos para el habla y el lenguaje. Y además, por supuesto, por su localización, lo hace que los pacientes tengan esta sensación de una captura más natural de las palabras y, por supuesto, no pueden contestar el teléfono de manera normal, ya que el micrófono de los celulares pues, está justo posicionado en este micrófono y va a tener la posibilidad de que escuchen de manera natural. Ahora, el otro paso es la codificación de la señal acústica. Esta codificación es, vamos a tomar todo lo que está en el ambiente, es decir, toda la información acústica y la vamos a convertir en señal eléctrica. Entonces, el objetivo de una programación en implantes cocleares no solamente es alcanzar la audición normal, sino que también el paciente sea capaz de identificar estos cambios de sonoridad, es decir, que los sonidos suaves sean suaves, pero que sean audibles, que los sonidos medios sean cómodos y que los sonidos fuertes sí los perciba como sonidos fuertes, pero que no sean molestos. Es decir, no solamente es que escuche normal, digamos, en un campo libre a 25 decibeles o 20 decibeles, sino que también tenga esta capacidad de poder detectar que un sonido es suave, que un sonido es medio, que un sonido es bajo, sin que esto sea molesto y que sea siempre audible para el paciente. ¿Cómo entregamos la información en los electrodos de Advanced Bionics? A través de un estímulo eléctrico. Este estímulo eléctrico es un pulso bifásico. Ustedes saben que un pulso bifásico está determinado por una fase negativa y una fase positiva, y que este pulso bifásico tiene dos características. Una característica en amplitud, es decir, esto está determinado por la carga de corriente eléctrica que yo le voy a aplicar a este pulso, y por un ancho de pulso. Este ancho de pulso es cuánto va a medir o cuánto va a durar este pulso en un lapso de tiempo.
Entonces, aquí vemos que estas dos características de la amplitud del pulso, es decir, la entrega de la corriente, las unidades de clínicas o las unidades de carga, y también el ancho de pulso es lo que nos va a brindar a nosotros la posibilidad de que el paciente tenga la sonoridad. Es decir, ancho de pulso y amplitud del pulso son los dos parámetros más importantes para brindarle a nuestros usuarios la percepción de intensidad o la percepción psicoacústica de intensidad, que lo llamaríamos en este momento como sonoridad. Entonces, este pulso es bien importante tener siempre los que nos dedicamos a implantes cocleares esta relación. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Conforme nosotros vamos aumentando este ancho de pulso, siguiente, por favor, se dan cuenta que no va a caber en esa misma unidad de tiempo la misma cantidad de pulsos bifásicos. Esto quiere decir que un ancho de pulso más grande nos va a proporcionar tasas de estimulación más bajas y un pulso más chiquito, en ancho, por así decirlo, nos va a proporcionar tasas más altas de estimulación. Entonces, incrementar el ancho de pulso va a decrecer la tasa de estimulación y la relación inversa, ¿no? Entonces, en un periodo de tiempo esquemático, quiere 0.01 segundos, si mi pulso es muy ancho, solamente alcanzo velocidades de 200 pulsaciones por segundo. Si yo reduzco ese ancho de pulso, voy a poder meter más pulsos en la misma unidad de tiempo. Y otra de las ventajas en Advanced Bionics es que la entrega de corriente está determinada por una función automatizada de este ancho de pulso. Quiere decir que conforme nosotros vayamos aumentando la carga de este pulso bifásico, por ejemplo, empezamos en 20 unidades de corriente, pero nuestro paciente aún no alcanza a escuchar lo suficiente, seguimos aumentando esta carga de corriente, aumentamos, pero llega un momento en que ese electrodo alcanza su límite de compliance. La compliance es esta capacidad del electrodo para entregar su máxima capacidad eléctrica. Entonces, ¿qué pasa cuando ya llegamos a un límite de compliance de ese electrodo? Es decir, ya subimos la amplitud de este pulso, pero aún no logramos la sonoridad adecuada. Lo que va a hacer el sistema es en automático, pasamos al siguiente, aumentar el ancho de pulso para que no sacrifiquemos entonces el incremento en la sonoridad. Es decir, yo ya no puedo subir más unidades de corriente porque ese electrodo ya llegó a su límite, pero aún no alcanzo una sonoridad adecuada. Entonces, ¿qué hace mi sistema o qué hace Advanced Bionics? Es, ok, ya llegaste a tu límite de confianza, ya no vamos a trabajar sobre la amplitud, sino sobre el ancho de pulso. Entonces, incrementar el ancho de pulso también es un parámetro para aumentar la sonoridad de los pacientes. Afortunadamente para ustedes, los que comiencen a trabajar con esta tecnología, los que ya están trabajando, esto lo hace de manera automática el software. Por supuesto, hay la posibilidad de hacerlo manual, pero digamos ya son temas de programación avanzada o situaciones especiales donde nosotros podemos manejar esto de manera manual, pero en programación normal el software lo hace de manera automática. Entonces, seleccionando esta función dentro de nuestra pantalla de programación, vamos a asegurar que todos los electrodos estén trabajando bajo sus límites de confianza y vamos a asegurar que el paciente nunca pierda esta sensación de sonoridad. Bien, otra es la vía del procesamiento del sonido y esto está determinado por lo que conocemos como las estrategias de codificación. Las estrategias de codificación es precisamente esto que veíamos, cómo vamos a convertir la señal acústica en una señal eléctrica. Y bueno, durante mucho tiempo ha habido una evolución también importante en la tecnología en cuanto a procesamiento del sonido, desde las estrategias de programación que son la base para todas las casas comerciales o muchas de las casas comerciales son las estrategias madre, por así decirlo, como la SAS o la SIS, hasta llegar a la patente de Hi-Res, que ahorita vamos a ver a qué nos referimos, y cómo han ido pasando y evolucionando estas estrategias de codificación. Sí. Entonces, en Advanced Bionics, en esta versión de Hi-Res, ya veíamos que podíamos tener las formas secuenciales o pareadas. Entonces, lo que ustedes vean o termine con la letra S, significa estimulación secuencial, es decir, entrega trenes de pulsos con velocidad de hasta 2900, y la Hi-Res-P ya veíamos que son 2 electrodos a la vez. Entonces vamos a estimular, por ejemplo, el electrodo 1 y 9, 2 y 10, 3 y 11, 4 y 12, y así sucesivamente, para duplicar estas tasas de estimulación.
High-Res Fidelity 120 es lo que ya veíamos del direccionamiento de la corriente, que los gringos le llaman el current steering, es decir, 120 canales virtuales, y aumentando la cantidad de canales virtuales en el dominio de la frecuencia, estimulando simultáneamente en dos electrodos vecinos para crear varios puntos de contacto entre estos dos electrodos. Esto mejora el reconocimiento de la voz en ruido, la calidad del sonido y cuestiones finas como la apreciación musical. Y la última estrategia de codificación disponible en Advanced Dynamics es High-Res Optima, que es lo mismo que Fidelity 120, simplemente que va a reducir el voltaje de confianza de 8 volts a 4 volts, por lo cual la única diferencia y la más significativa entre Fidelity 120 y Optima va a ser que la batería va a durar hasta un 53% más, y esto, bueno, sí impacta directamente en el usuario, sin perder ningún detalle de Fidelity 120. Entonces, como ustedes saben, todas las características del habla están codificadas en la forma de onda temporal, es decir, hay un procesamiento temporal del sonido. Este procesamiento temporal del sonido se refiere a las variantes de la amplitud y la frecuencia en una unidad de tiempo, que también se le conoce como la envolvente temporal. Y las cuestiones espectrales tienen que ver más con la acumulación de la energía acústica, y cada una de este tipo de procesamiento, tanto temporal como espectral, nos van a dar ciertas características del sonido. Entonces, si se dan cuenta en esta oración representativa en inglés, que es Where were you last year, Sam, vemos esa envolvente temporal, es decir, esa variación en la amplitud en esa unidad de tiempo de esta oración, y el procesamiento temporal del sonido nos va a otorgar la capacidad de reconocer la estructura de las palabras y las sílabas, la prosodia, el modo de articulación, la diferencia entre el sonido y el silencio, la duración y la intensidad de algunas vocales, la aplicación, la nasalidad de algunos fonemas, y los detalles espectrales o el procesamiento espectral es lo que nos va a dar la naturalidad de esa oración. Es decir, nos va a proporcionar características sobre la entonación, el tono y el carácter. No es lo mismo decir, o saludar a alguien y decirle hola, decirle hola, ¿no? Aunque la palabra es la misma, esa naturalidad o esa carácter o esa intención que yo le quiero dar es lo que nos va a proporcionar el procesamiento espectral, y eso es lo que va a darle una mayor inteligibilidad y una mayor calidad al sonido. Entonces, el trabajar con este tipo de estrategias de codificación que también tengan no sé si ellos escuchan lo que se reproduce. Pero vean, ahorita les voy a poner el ejemplo de una baja resolución y una buena resolución. Y ahora con buena resolución. Solito la va a reproducir. Entonces, lo primero que van a escuchar es una señal con baja resolución, es decir, sin detalles espectrales. Y es la misma canción, pero una con esa naturalidad que le otorga el procesamiento espectral y la otra con un procesamiento temporal nada más. Entonces, si quieren, vamos a repetirlo para que vean la comparación nuevamente. Está con detalles espectrales. Entonces, no es lo mismo escuchar como un robot a escuchar un poquito más natural la señal. Y bueno, siempre se inicia entonces en la programación del implante seleccionando esta estrategia, que va a codificar la señal acústica en una señal eléctrica. Ahí tenemos todas las opciones disponibles, desde las más antiguas como CIS y MPS, hasta llegar a la óptima, ya sea en su manera secuencial, que ya veríamos, o en su manera pareada. ¿Okay?
Ya veíamos que RS óptima es lo mismo que Fidelity 120, con un mejor rendimiento de la batería. Y se hicieron estudios para comparar estas dos estrategias y se hicieron en diferentes ambientes, es decir, comparaban óptima contra Fidelity 120 en ambientes de silencio y en ambientes de ruido, y en pruebas de reconocimiento de la palabra, si se dan cuenta, estadísticamente eran casi idénticas, es decir, que el paciente no sentía un cambio significativo en su rendimiento, o no había un cambio significativo en su rendimiento, pero sí duraba mucho mayor la batería, y por eso es que se le puso ARS óptima, porque optimizamos el rendimiento de la batería. Y ahora, uno de los desafíos en cualquier tipo de prótesis implantable o no implantable es precisamente este desafío que se conoce como la relación señal-ruido. Entonces, la relación señal-ruido es que sin importar si son buenos usuarios o malos usuarios, o de alto rendimiento o de bajo rendimiento, siempre los pacientes que tengan una relación señal-ruido desfavorable, es decir, que el ruido comience a ser más alto que la señal, van a tener un bajo rendimiento en sus pruebas de reconocimiento de palabras. Entonces, si se dan cuenta, más o menos por ahí de los menos 5 decibeles de SNR, es decir, de relación señal-ruido, comienza un decremento, un decaimiento de ese porcentaje de entendimiento de palabras en cualquiera de las pruebas, es decir, en una prueba donde la conversación es clara y se hace un esfuerzo porque entienda el paciente, o en una conversación de manera natural, vean cómo cae ese rendimiento de tener casi un 100% en los buenos usuarios, o un 90%, puede llegar hasta un 5 o 10% de reconocimiento de palabras con una relación señal-ruido desfavorable. Entonces, ¿qué hace Advanced Bionics? Crea una estrategia paralela a las estrategias de codificación denominada ClearVoice, que ClearVoice es un algoritmo específico por cada uno de los canales, es decir, de los 16 contactos, para determinar esta relación señal-ruido, donde por un lado nos va a reducir los canales con más ruido y nos va a realzar los canales con mayor información importante como el habla. Y esto nos va a proporcionar la característica de que va a mejorar la discriminación en ambientes ruidosos, mientras mantiene la misma discriminación en ambientes silenciosos. Es decir, el tenerlo activo no nos va a modificar nuestro rendimiento en silencio, pero sí nos va a mejorar nuestro rendimiento en ruido. Y es la única estrategia aprobada por la FDA en el mundo de implantes cocleares. Y ustedes ven igual pacientes con ClearVoice activo y ClearVoice apagado, vean cómo en ambientes de silencio, pues su rendimiento es igual. Pero ya en ambientes donde hay mayor ruido, vean cómo si el rendimiento de los pacientes que utilizan estos algoritmos mejora. Entonces, es una estrategia muy buena que podemos utilizar en niños, que podemos utilizar en adultos, y que sabemos que nos va a asegurar que su rendimiento en ruido va a ser el mejor en la industria por tener este tipo de algoritmos. Y bien, la forma de entregar ya la última, digamos, el último caminito es cómo vamos a entregar la estimulación eléctrica, un poquito antes, es a través de nuestro rango dinámico eléctrico, es decir, nuestros niveles M, que ahorita vamos a ver cómo los definimos en Advanced Bionics, y nuestros niveles T. Todo lo que esté entre los niveles M y los niveles T es nuestro rango dinámico, y esto va a estar determinado por las unidades clínicas o las unidades de carga. Entonces, como les decía en un principio, uno de los objetivos de la programación es que si el nivel de entrada de un sonido es suave, también así lo podamos percibir, nuestros usuarios lo puedan percibir de esa manera, es decir, que los niveles de estimulación lo detecten como un sonido suave y así también lo detecte el paciente, y que los sonidos fuertes, si bien sean percibidos como fuertes, no tengan ninguna molestia. Entonces, el nivel M es este nivel que se va a encontrar en medio, digamos, en una escala de sonoridad pediátrica. Es el nivel donde sean todos los estímulos audibles, pero que no sean molestos para nuestros pacientes. Esto, por supuesto, ajustado de manera conductual. Una vez ajustados los niveles M, podemos hacer algunas pruebas para verificar nuestros ajustes, como un test de Lynch, pruebas de percepción del habla, algunas respuestas condicionadas, para verificar que precisamente todos estos cambios no tengan ninguna sensación de molestia para nuestros usuarios.
Otras funciones como el control de ganancia automática, que ustedes estarán más familiarizados en los auxiliares auditivos, es precisamente donde vamos a decirle al sistema que los sonidos fuertes los vamos a comprimir y por otro lado cómo vamos a favorecer los sonidos de baja entrada. Entonces, en Advanced Dynamics tenemos esta función que se llama Dual Loop o bucle dual en español, que es un componente clave para que AutoSound tenga este funcionamiento, donde automáticamente vamos a optimizar la ganancia y la compresión basándose en el ambiente o en el entorno sonoro del paciente. Entonces, son dos loops o dos bucles que van a trabajar paralelamente. Otro concepto importante en Advanced Dynamics es que tenemos el rango dinámico de entrada más grande del mercado y con una posibilidad de llevarlo hasta 80 decibeles. Entonces, el rango dinámico de entrada es lo que define al sistema cuánta, por así decirlo, la cantidad de sonido que va a entrar. Y en una representación visual, un rango dinámico pequeño nos daría solamente una pequeña porción de la imagen o una pequeña o sea, una representación muy pequeña de una imagen completa, y el ampliar nuestro rango dinámico de entrada nos va a dar la posibilidad de acceder a mayor información. Y es bien importante saber que el rango dinámico de entrada lo vamos a ir pasando varias veces. Yo le digo hasta allá. Una antes, por favor, una antes. Ok, nuestro rango dinámico de entrada entonces va a estar delimitado en el límite superior por los niveles M, en el límite inferior por los niveles T, y si se dan cuenta, todo lo que esté por encima de los niveles M va a estar regulado y controlado por los controles de ganancia automática, es decir, el input o los sonidos de alta intensidad, y el ampliar nuestro rango dinámico de entrada no quiere decir que los pacientes van a escuchar más fuerte, sino que quiere decir que vamos a ir pasando una por una. Quiere decir que cada vez vamos a acceder a sonidos más suaves y más suaves y más suaves, haciendo que 80 decibeles de rango dinámico de entrada que tenemos disponible en Advanced Dynamics nos va a asegurar que vamos a tener la mayor cantidad de entrada de sonido disponible o posible. Y bueno, ya veíamos el camino, cómo codificamos la señal, y ahora vamos a ver cómo es este camino del procesamiento del sonido. Por supuesto, todo empieza con los micrófonos, que ya veíamos un poquito de esto. ¿Y qué pasa en estos, antes de convertirlo en una señal digital? ¿Cómo procesamos esta información de audio? Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, el primer paso antes de llegar a los electrodos y al estímulo eléctrico es capturar el sonido. Ya veíamos las características de nuestros micrófonos. Una vez que capturamos el sonido, para que estos algoritmos automáticos puedan entrar en funcionamiento, vamos a ver cuáles son estas características que van a estar automatizadas en este algoritmo de AutoSound o en este algoritmo automático. Entonces, todo lo que ven con la letra A, que ahorita lo vamos a ir desglosando poco a poco, es lo que está automatizado, como los algoritmos de confort acústico, la conexión con alguna accesorios de conectividad y la direccionalidad de los micrófonos, a su vez que la conectividad control. Entonces, el que estén automatizados quiere decir que están encendidos, pero no están trabajando todo el tiempo, sino que solamente cuando se requiera se encenderán, y esto lo va a hacer de manera automática el sistema. Entonces, Wind Lock y Sound Relax, que son algoritmos de confort acústico, si nosotros los dejamos encendidos, podemos asegurar que nuestro paciente, cuando se cumplan ciertos requisitos, van a mejorar esta experiencia auditiva. Entonces, la direccionalidad de los micrófonos en esta función de ultrazoom o auto-ultrazoom para la versión 1.90 de NAIDA, es un algoritmo que se va a ajustar automáticamente para mejorar la comprensión del habla en ruido. Es decir, en nuestro paciente vamos a tener la posibilidad de automatizar todas estas funciones. Entonces, ¿qué pasa en este procesamiento acústico? Vamos a aplicar algunos algoritmos de confort que vamos a desglosar, como Sound Relax y Wind Lock. Entonces, Sound Relax es una función de confort, es automatizada, nos va a atenuar los sonidos fuertes para proporcionar una experiencia auditiva mucho más agradable. Es decir, podemos asegurar que nuestros usuarios, cuando estén en presencia de pirotecnia o de un escopetazo, qué sé yo, cualquier sonido violento, vamos a amortiguar ese sonido. Entonces, ¿cómo se identifica este Sound Relax o cómo trabaja?
tiene que ser un sonido mayor a 78 decibeles y que esté 20 decibeles por encima del nivel de señal promedio y que tenga un tiempo de ataque menor a 1 milisegundo. Es decir, son sonidos rápidos, violentos y fuertes que cumplan estas características en cuanto a intensidad y que superen por 20 decibeles al nivel de señal promedio. Y es ahí cuando va a entrar en funcionamiento estos algoritmos como el Sound Relax. Entonces, si aquí tenemos, digamos, un sonido medioambiental de 60 decibeles y llega un sonido repentino de 85 decibeles, se va a aplicar un nivel de atenuación de 14 decibeles. Y cuando el sonido es 20 a 26 decibeles, va a aplicarle otro nivel también de atenuación. Entonces llega el sonido fuerte y se le va a aplicar entonces, cuando supere por 20 decibeles este sonido ambiental, una atenuación de 26 decibeles. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es white noise? Para los que no estén familiarizados con este término, es una función también de confort. Esto todo viene de la tecnología de FONA, que es decir, desde hace tiempo ya se veía en los auxiliares auditivos. Reduce el ruido de viento y mejora todas las actividades que puedan involucrar el viento. Entonces hace una comparación en la entrada de dos micrófonos que están separados entre sí, entre un micrófono anterior o posterior, o un micrófono con el T-Mic y otro micrófono que esté en el procesador. Entonces, cuando detecta una diferencia mayor a 8 decibeles, es cuando va a entrar en funcionamiento este algoritmo, pero solamente vamos a atenuar lo que son las bajas frecuencias. Entonces, ahí vemos un ejemplo con white dog activado y con white dog desactivado. Siguiente, por favor. Y vemos cómo, no se alcanza a ver, pero bueno, lo que ven en su lado izquierdo son la entrada de baja frecuencia y es lo que nos va a atenuar el white dog sin afectar la entrada de alta frecuencia. Pero no solamente es eso, sino que se va a basar en la velocidad del viento. Entonces, no todo el viento es igual. Cuando hay un ruido constante, vemos cómo van a aplicar diferentes algoritmos de activación y de desactivación de estas funciones para asegurar que nuestro paciente solamente entre en funcionamiento este algoritmo de confort cuando realmente haya viento. Entonces, esto es muy bueno para pacientes que les gusta ir a caminar, que les gusta salir a correr, a los niños a andar en bicicleta. Tener estos algoritmos encendidos les ayuda mucho. Otra de las funciones es ultrazoom o auto ultrazoom, para los que ya no sé si lo conozcan, o si no yo se los explico. Es una función de gestión de ruido, también es automatizada, que habilita y deshabilita los micrófonos direccionales adaptativos en función del entorno del usuario. Entonces, esto ya me imagino que lo conocían desde hace algún tiempo, esta direccionalidad adaptativa, donde el cambio es muy pequeño, se realiza en 0.5 segundos. Hay algunos pacientes usuarios experimentados que sí llegan a detectar estos cambios, pero realmente son pocos los que detectan el cambio de un micrófono a otro. Y se trata de lo siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, lo que hace es detectar en qué entorno estamos y lo vamos a analizar esta señal y la vamos a clasificar. Entonces vamos a clasificar si el paciente se encuentra en un ambiente de música, en un ambiente de habla, en un ambiente de habla en ruido, y es ahí cuando va a determinar el sistema qué tipo de micrófonos vamos a utilizar. Entonces, si este ultrazoom detecta que estamos en un ambiente de palabra en ruido, en automático nos va a activar estos micrófonos de direccionalidad adaptativa para mejorar las condiciones de discriminación en ruido. Y a su vez, si ya estamos utilizando este direccionalidad adaptativa, pero el sistema detecta que ya no estamos en un ambiente de habla en ruido, que estamos en cualquier otro ambiente, entonces vamos a regresar en un lapso de 38 segundos, que es lo que dura este análisis de la escena, a estos micrófonos de omnidireccionalidad o de direccionalidad más amplia, como el T-Mic. Entonces, así es como funciona el ultrazoom. Vemos cómo el ruido llega desde la parte posterior y cómo los micrófonos están centrados en la voz que está enfrente de nuestro usuario, es decir, la voz que queremos detectar. Vamos a darle el siguiente, por favor. Y así es como va a ir cambiando dependiendo de cómo se va a mover el ruido o la información que no quiere escuchar el paciente y la direccionalidad de los micrófonos. Siguiente.
Bien, siguiente. Entonces, una vez que ya cumplimos con nuestro proceso de captar los micrófonos, de aplicarles estos algoritmos de confort, pasamos a lo que es el análisis de la señal para que nos van a dar, ya vimos, los detalles temporales, los detalles espectrales y, por supuesto, la función de Clear Voice, que es esta función que nos va a analizar a cada uno de los canales, porque sabemos que el ruido y la información del habla siempre entran juntas, es decir, no hay una separación desde los micrófonos. Entonces, con otras tecnologías, pues bueno, no podemos separar realmente el ruido de las palabras. Y con nuestra tecnología de Clear Voice, así como entra todo junto, ruido y habla, Clear Voice lo que nos va a hacer es mejorar la comprensión del habla y disminuir el ruido para que el paciente tenga un mejor entendimiento en ambientes ruidosos. Entonces hace un análisis por cada uno de los canales y vamos a aplicar entonces una ganancia en aquellos canales que se detecten que hay mayor información de habla y vamos a aplicar una atenuación en aquellos canales que detecte el sistema que solamente es ruido. Entonces aquí tenemos una gráfica, vamos a ir pasando varias veces por favor, donde vemos dependiendo de si, bueno, en habla en silencio no entra en funcionamiento Clear Voice, pero en habla en ruido, dependiendo de cuánto ruido entra al sistema o qué análisis de ruido haga nuestro sistema, se le van a aplicar diferentes niveles de atenuación. Y esto, lo padre de esto, lo interesante es que, vamos a ver el siguiente, estos niveles de atenuación los va a elegir el audiólogo en la programación. Es decir, el audiólogo va a decir, quiero un Clear Voice suave para este programa, o un Clear Voice medio, o un Clear Voice alto, dependiendo de las necesidades de cada uno de nuestros pacientes. Pacientes que se desenvuelven en ambientes muy ruidosos, probablemente elijamos, ahí está nuestra posibilidad de seleccionar este Clear Voice encendido, apagado, y qué niveles de atenuación yo le quiero dar. Entonces, realmente se recomienda iniciar con un Clear Voice medio para todos los pacientes, es decir, es una función que les va a ayudar mucho en ambientes ruidosos, y de ahí podemos ir probando si se sienten muy aislados en ambientes de mucho ruido, podemos probar un Clear Voice bajo, o si hace falta podemos probar un Clear Voice alto. Los detalles de intensidad ya los veíamos, es lo que está determinado por nuestro rango dinámico eléctrico. Los niveles M se van a configurar o se van a establecer conductualmente en una escala numérica del 0 al 10 en el nivel número 6. Es decir, los niveles M son los niveles más cómodos para el paciente y que sean audibles también para nuestro paciente. Y afortunadamente en Advanced Bionics los niveles P solamente se van a anclar de manera automática a un 10% de los niveles M. Entonces, el T, regularmente en Advanced Bionics no lo tocamos, al menos que sean situaciones muy especiales o casos complejos de programación. Solamente vamos a buscar los niveles M de manera, o vamos a ajustar los niveles M, los T se van a anclar en automático al 10%, y entonces buscar un solo nivel facilita la programación al audiólogo, porque nuestro rango dinámico se va a ajustar de manera automática. Y ya veíamos la forma de entregar el estímulo eléctrico en el último paso, ahora sí ya llegando al electrodo, es ya sea con un solo electrodo o con dos electrodos, ya sea pareado o secuencial. Entonces creemos que en Advanced Bionics tenemos los cimientos para una mejor audición. ¿Por qué? Porque nuestra resolución temporal o nuestras tasas de estimulación son las más rápidas del mercado, hasta 83,000 pulsos por segundo. Tenemos una resolución espectral de hasta 120 posibles bandas virtuales, ya veíamos con esta tecnología del direccionamiento de la corriente, y un rango dinámico de entrada más alto para tener un mejor acceso cada vez a sonidos más suaves y más suaves y más suaves. Y bueno, esto por supuesto tiene una repercusión en todos los ámbitos de las habilidades auditivas. Entonces, el resultado de esto es que con esta tecnología vamos a tener una mejor comprensión del habla, disfrutar la música de manera, o sea, la captación de la música o la inteligibilidad de la música o la percepción musical son cuestiones muy finas de las habilidades auditivas, pero con esto mejoramos mucho estas características. En cuanto a impacto cognitivo, ya veíamos el ejemplo de la canción de Hotel California, ¿no? Entonces, darle un significado a las palabras
conocer la emoción o la intención de lo que nos están diciendo, reconocer cuando alguien nos habla y está enojado o cuando alguien nos está diciendo algo triste. Poder tener esta naturalidad del sonido, pues es un impacto cognitivo también para nuestros pacientes. No es todo es robotizado, es decir, ya van a poder detectar cuando alguien les está diciendo algo triste y esto tiene, emocionalmente les otorga cierto sentido. Características estructurales como el ritmo, la armonía, la melodía, el tono, la entonación. Cualidades perceptivas como la duración de las palabras, el timbre, es decir, cada vez mayor naturalidad del sonido. Y por supuesto, todas las características físicas que ya veíamos que nos otorgan las tasas, el rango dinámico y las bandas espectrales, que van a hacer que tengamos una mejor experiencia auditiva para nuestros usuarios. Siguiente. Y bueno, ya casi por terminar, quiero hablarles de uno de nuestros diferenciadores más importantes que tenemos en Advanced Bionics, que es precisamente esta fusión con Phonak, no solamente en tecnología de procesamiento del sonido, sino en compatibilidad con un sistema bimodal. Y para los que no estén, digamos, tan familiarizados con esto, ahorita vamos a ver a qué nos referimos con una adaptación bimodal. Y esto solamente nos los va a proporcionar Advanced Bionics y Phonak, que son las industrias líderes en sus ramas específicas, y nos van a dar las mejores ofertas no solo para los usuarios, sino también para los profesionales. Es decir, ustedes como profesionales van a poder ofrecer a sus pacientes una solución. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, en términos de rehabilitación auditiva, la palabra bimodal se refiere al uso de dos tipos de estimulaciones para la rehabilitación auditiva. Por un lado, la estimulación eléctrica, que nos las va a otorgar el implante coclear, y por otro lado, la estimulación acústica, que nos las va a entregar nuestro auxiliar auditivo, o en muchos casos, bueno, no muchos, más bien en pocos casos, se puede hacer una estimulación que se conoce como estimulación combinada, o estimulación híbrida, o estimulación electroacústica. Entonces, esto lo vamos a lograr con las gamas Q70 y Q90 respectivamente. Entonces, con Q90 podemos tener esta forma de estimulación, es decir, que un mismo dispositivo se comporte como implante coclear, es decir, vamos a proporcionar la estimulación eléctrica para ciertas frecuencias, pero al mismo tiempo vamos a poder estimular algunas otras frecuencias o alguna zona frecuencial mediante estimulación acústica. Es decir, Q90 tiene esta posibilidad de convertirse en un aparato híbrido para dar estimulación eléctrica y estimulación acústica. Q70 y por supuesto también Q90 van a tener la posibilidad de que en un oído de pacientes que hayan accedido a un solo implante por cualquier razón, desde una razón médica, quirúrgica o económica, o institucional incluso, que nada más tuvieron un implante, en el otro oído vamos a poder tener una solución con la familia de auxiliares auditivos de Phonak denominados Naida Link. Entonces, las nuevas candidaturas siempre promueven este camino a la binauralidad. Ya no es la audiología que hace muchos años comentábamos con el doctor Orlando, que decía que un oído era suficiente, ya no es así. Ya está demostrado con muchos estudios y la suficiente evidencia científica de que deben de ser dos oídos, pero no dos oídos trabajando de manera independiente. Lo ideal es que sean dos oídos trabajando en conjunto y que estén conectados entre sí como nuestros oídos lo hacen de manera natural. Entonces, eso es lo que debemos de propiciar y debemos de favorecer como profesionales, llevar a nuestros pacientes a la binauralidad de una u otra forma, como quieran, con dos implantes, con un implante y un auxiliar, ya hay soluciones para todo. Siguiente. Entonces, tenemos este portafolio de la serie Phonak Naida Link, donde tenemos dos auxiliares auditivos que sí van a cumplir una función de amplificación, que es un Naida Link Ring, para pérdidas auditivas que van desde leves, moderadas a severas. Naida Link UP para pérdidas profundas, que es el Ultra Power, y aquellos pacientes que ya no tengan audición residual o que simplemente sean unos retos auditivos que no son amplificables, vamos a poder utilizar un sistema Cross. Siguiente. Entonces, ¿por qué le quiero una opción bimodal? Bueno, porque sabemos que por muchas razones dos oídos son mejor que uno.
Sabemos que la amplificación acústica o la mayoría de los pacientes, la audición residual se da en las bajas frecuencias, entonces tener una amplificación de las bajas frecuencias siempre es beneficioso para nuestros pacientes teniendo esta posibilidad de la amplificación. Vamos a tener una mejora en la discriminación del habla, tanto en ambiente silencioso como sobre todo en ambiente ruidoso, y por supuesto va a mejorar cuestiones finas como la calidad de la percepción musical. Por un lado, amplificando las bajas frecuencias que nos lo va a dar el auxiliar auditivo, y las altas frecuencias o todo el rango frecuencial restante estimulado vía eléctrica. Entonces, para estos fines, vale mucho la pena siempre tener en mente, los que nos dedicamos a esto, poder dividir a nuestros pacientes que son candidatos a implante coclear, sin importar el diagnóstico, sin importar la etiología, sin importar la edad, en dos grandes grupos. Aquellos que ya no tengan audición residual y aquellos candidatos a implante coclear que sí tengan audición residual. ¿Por qué? Porque entonces vamos a poder nosotros trabajar en nuestra cabeza para ofrecer una solución a estos pacientes. Entonces, aquellos pacientes que ya no tengan audición residual en ambos oídos, bueno, por supuesto, siempre la mejor opción van a ser dos implantes. Pero pues, aterrizando a nuestra realidad en México, es difícil ver que un paciente logre dos implantes en una institución, e incluso económicamente pues, es bastante complicado tener el recurso para dos implantes. Entonces, por cualquiera que sea la razón que no podamos acceder a dos implantes cocleares, vamos a tener la solución del Naida Link Cross para pacientes sin audición residual o restos auditivos no amplificados. Y aquellos pacientes con audición residual, entonces me refiero a audición residual al lado que no está implantado o al lado que se va a implantar que pueda tener cierta conservación de las frecuencias graves. Entonces, aquellos pacientes que sí tengan audición residual, vamos a poder pensar en un lado en un implante, en otro lado un auxiliar auditivo, vamos a ver dependiendo de qué nivel de pérdida auditiva tenga, o utilizar una solución bimodal. Perdón, electroacústica o híbrida. Entonces, con estos dos, con este portafolio de Naida Link UP y Naida Link RIG, vamos a poder abarcar prácticamente todo el rango de adaptación disponible, es decir, desde pérdidas leves a pérdidas profundas, por lo cual ya tenemos una solución para aquellos pacientes que tienen un implante, por ejemplo, izquierdo, y del otro lado cualquier nivel de pérdida auditiva que sea amplificable, vamos a tener estas opciones. Entonces abarcamos todo el rango de adaptación con estas dos opciones. Siguiente, por favor. Pero no solo es poner un auxiliar auditivo porque sí. ¿Qué hace esta familia de Phonak Naida Link? Ustedes saben que hay muchas fórmulas de prescripción de audífonos, pediátricas para adultos, pero esta familia de auxiliares auditivos tiene su fórmula propia de programación que se llama Fórmula de Programación Digital Bimodal Adaptativa de Phonak. Es decir, lo que estamos haciendo es alinear el procesamiento de la señal acústica con el Naida Link y alinearlo con el procesamiento de la señal eléctrica que nos proporciona el procesador Naida. Entonces, no solamente es poner un auxiliar porque sí, sino que estamos alineando este procesamiento a través del balance de ciertas funciones que ahorita vamos a ver. Entonces, esta fórmula de programación digital y modal adaptativa de forma exclusiva para esta serie de auxiliares, lo que va a hacer es una alineación en el crecimiento del loudness o de la sonoridad, lo podríamos traducir así, donde las curvas de entrada y de salida van a estar alineadas, por supuesto, una en la información acústica o de la amplificación acústica y la otra en la estimulación eléctrica. Por lo tanto, nos van a dar un balance en la sonoridad de los dispositivos. También van a compartir características como lo que veíamos en su momento del control de ganancia automática, es decir, un control o un bucle que nos va a favorecer la ganancia para sonidos de baja entrada y nos va a comprimir los sonidos de alto impacto o de alta entrada, y esto lo va a hacer al mismo tiempo y con las mismas funciones y los mismos algoritmos en los dos dispositivos. Realmente es muy fácil de utilizar. Por supuesto, primero hay que programar el procesador del implante coclear en el software de Advanced Bionics, y al ser un auxiliar auditivo de Phonak, se programa como cualquier otro aparato o auxiliar auditivo en el software de Target. Y lo único diferente es que cuando nosotros programemos nuestro procesador de sonido, nos va a dar un código
que es el que vamos a ir a meter a target para que, digamos, los alinee y los empareje y los haga el match con el auxiliar auditivo que vamos a poner. Entonces son 3 pasos sencillos: programar nuestro procesador de sonido, programar nuestro auxiliar auditivo en target, y tenemos una programación bimodal completa. Realmente no tiene mayor complejidad, es muy fácil, se hace en unos cuantos minutos y a los pacientes les va muy bien. Entonces, ahí en el paso 2 es el reporte que nos va a dar una vez que terminamos de programar nuestro procesador de implante coclear. Nos va a dar un código de emparejamiento, y ese código de emparejamiento lo vamos a meter cuando nos lo solicite el software de Phonak, que es el target, que haya detectado que sea una de estas opciones. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre esta opción de la estimulación electroacústica o la estimulación híbrida, que en Advanced Bionics lo conocemos como All-in-One, en el cual, bueno, está seleccionado solamente para aquellos pacientes que tengan cierta conservación de las frecuencias graves. Siguiente, por favor. Lo único que hacemos es solicitar un gancho acústico, que es un accesorio adicional, que se coloca en nuestro procesador NAIDA. Como cualquier otro gancho acústico, tiene diferentes potencias del receptor. Aquí ya sí vamos a estar estimulando acústicamente a los pacientes. Podemos estar cambiando entre un modo acústico y un modo eléctrico en el momento que nosotros queramos, por si estas pérdidas auditivas van progresando y ya no sea suficiente con amplificarlas. Podemos regresar al modo eléctrico siempre y cuando nosotros lo indicamos así. Siguiente, por favor. Son estos, no voy a hablar, para esto sería una sesión completa de la selección del candidato a un sistema electroacústico, pero básicamente son aquellos pacientes que tienen conservación de la información de baja frecuencia en 250, 500, 750, hasta 1000 Hz, más o menos hasta un nivel de 70 u 80 decibeles, y que todas las demás frecuencias a partir de 1000 Hz estén por debajo de ese nivel. Solamente así podríamos llegar a considerar un sistema electroacústico, es decir, pérdidas en resbaladilla o estas pérdidas descendentes que vemos mucho en adultos mayores, estas presbiacusias que a veces se pueden llegar a beneficiar de estos sistemas, pero son muy seleccionados los pacientes para eso. Adelante. Y aquellos pacientes sin audición residual con un implante coclear de un lado, podemos pensar en la opción de NAIDA Link Cross, siempre tener en la cabeza que existe esta posibilidad. Entonces, esto nos va a brindar la posibilidad de que nuestros usuarios unilaterales tengan un sistema cross y evite tener que estar reposicionando la cabeza hacia la fuente sonora, porque ahora va a poder tener la entrada de esos micrófonos en el lado de la cabeza que nos está implantada. Entonces, beneficios del NAIDA Link Cross: vamos a tener esta sensación de tener una entrada de sonido en ambos lados, es lo que nosotros conocemos como la binauralidad. Vamos a eliminar el efecto sombra de la cabeza para mejorar la percepción del sonido. Vamos a tener un rendimiento óptimo sin importar el origen del sonido, es decir, ya no importa si el sonido viene del ruido implantado o no. Por supuesto, mejora la discriminación del habla del ruido y le da una mayor satisfacción y una mayor facilidad de escucha a nuestros usuarios. Esto es lo que hace el sistema Cross: elimina el efecto sombra de la cabeza. Los micrófonos del NAIDA Link Cross captan el sonido, y lo que va a procesar el sonido es precisamente el lado que está implantado. Esto lo realizamos, siguiente por favor, a través de una tecnología que se llama HIVAN, que se llama Hearing Instrument Body Area Network. Es una transmisión inalámbrica que no tiene ninguna interacción con ningún otro sistema de radiofrecuencia o de Bluetooth. Es una transmisión inalámbrica de corto alcance, de oído a oído nada más, y que nos va a permitir, siguiente por favor, transmitir la información del lado no implantado desde el sistema Cross para que lo procese con el implante coclear. Entonces, esto puede ser una indicación temporal o una indicación definitiva, es decir, hay pacientes que por sus condiciones, no sé, una agenesia del nervio auditivo, no pueden ser implantados, pueden tener un sistema Cross. Pero también puede ser una indicación temporal en pacientes que a lo mejor saben que en un año más van a lograr el segundo implante. Hay que habilitarles ese oído y hay que darles esa posibilidad de la binauralidad en lo que llega el siguiente implante.
Entonces, ahí vemos un estudio que se hizo también en Estados Unidos en el año 2018, donde se compararon 3 poblaciones. Una población con un implante coclear unilateral, una población con implante coclear unilateral en un sistema Cross y una población con 2 implantes cocleares. Y se hicieron pruebas de detección de palabras en diferentes escenarios, es decir, cuando se les hablaba de frente, cuando se les hablaba del oído implantado y cuando se les hablaba del oído no implantado o el mejor oído, ¿no? En el caso de los bilaterales. Entonces, si se dan cuenta, bien, con un implante unilateral, por supuesto, el mejor rendimiento es cuando se les habla de ese oído, del implantado. Pero ya cuando se les habla de frente o del oído no implantado, ese rendimiento comienza a caer. En cambio, con un implante bilateral, vean que no importa si se les habla del mejor o peor oído, su rendimiento es muy aceptable. Pero el sistema Cross con un implante unilateral no está tan alejado de lo que nos puede brindar una sensación de binauralidad con los implantes. Es decir, eh, les va a ir mucho mejor que aquellos que no usan un sistema Cross. Si se dan cuenta, aunque les hablen de frente o del lado implantado o del no implantado, su rendimiento va a ser bueno y muy similar, sin importar de dónde venga el sonido. Y ahora bien, pensando en una candidatura a implante coclear, ya veíamos todas las posibilidades, toda la tecnología, todo el portafolio que tenemos de tecnología, pero siempre es bueno aterrizar qué esperamos del implante coclear y qué expectativas tenemos del implante coclear con nuestros pacientes. No son los mismos objetivos un implantado al año de edad que un implantado a lo mejor postlingual o un implantado a los 5 años, ¿no? Los objetivos siempre van a ser diferentes y siempre hay que tener claras nuestras expectativas. En términos de audiología pediátrica o de rehabilitación auditiva pediátrica, siempre hay factores a considerar, como es la edad. Es decir, ustedes saben que los primeros años de cualquier niño son los periodos críticos y sensibles para el desarrollo de funciones, pues muchas funciones, pero hablando en este tema del desarrollo del lenguaje, que a su vez le va a dar acceso a otros conocimientos. Una antes, por favor. No es lo mismo pacientes con pérdidas auditivas leves, moderadas o severas que pueden beneficiarse de otras tecnologías, o aquellos pacientes que simplemente una prótesis auditiva convencional sea suficiente. La intervención, ya saben que en términos de audiología pediátrica la base siempre va a ser la detección temprana para favorecer una intervención temprana. Entre antes se detecta un niño con pérdida auditiva y entre antes se intervenga ese niño con pérdida auditiva, sus posibilidades de un neurodesarrollo similar a sus pares normoyentes va a ser menor. Y por supuesto, saber que todo esto conlleva un proceso de rehabilitación, no solamente estamos hablando de las prótesis, sino de un acompañamiento e intervención adecuados que requieren de terapias especializadas. Siguiente. Entonces, siempre hay que hacernos estas preguntas cuando estamos evaluando a un paciente que puede ser candidato a implante coclear. Regularmente siempre se debe de hacer una prueba con auxiliares auditivos. Eso, bueno, así lo están marcando las guías. Por supuesto, aquí yo creo que el tiempo del diagnóstico va a determinar esto. Hay veces en los que ya no podemos perder más tiempo, es decir, ya estamos en el límite de los periodos críticos y sensibles del desarrollo del lenguaje y no debemos de esperar a hacer una prueba con auxiliares, pero si se hace una detección temprana, siempre hay que hacer una prueba con auxiliares o adaptarlos lo antes posible. Esto estamos hablando de que las intervenciones se están realizando a los 3 meses en las condiciones ideales de adaptación auditiva. Pero siempre hacernos la pregunta, ¿cuánto puede escuchar ese paciente con un audífono? Si realmente el audífono le está dando acceso a los sonidos del habla y si se están logrando los objetivos. Entonces, la mayoría de los candidatos a implantes cocleares que han pasado por una prueba de audífonos, hay que plantearnos esto. ¿Realmente los audífonos le están dando esta ganancia que queremos o realmente le están cumpliendo los objetivos? Y la realidad pues es muy diferente. La realidad es que muchos usuarios de audífonos que están ahí caminando no tienen acceso a los sonidos del habla. Y eso no es una rehabilitación hoy en día exitosa. Realmente, o sea, desde un punto de vista clínico, no conformarnos como, bueno, con sus auxiliares ya andan en un campo libre, en una moderación. Pero eso es aceptable, o sea, realmente, si ya existe la tecnología para llevarlos a un rendimiento óptimo, dejarlos así sería, desde un punto de vista clínico, inaceptable. Siempre hay que al menos
comentar u ofrecer la posibilidad de que pueda haber una solución mejor para ellos. No estar desde un punto de vista conformista de, bueno, tú estabas en sordera profunda y ya te dejé yo en severa, ¿no? Entonces, saber que hay una solución, saber que ya dependerá del paciente si tiene las posibilidades, los medios o la forma de entrar a una institución, pero es responsabilidad nuestra ofrecer esto. La FDA establece una candidatura para niños sin implantes cocleares a partir de los 12 meses para la mayoría de los dispositivos. Por ahí hay algún dispositivo que se aprobó a partir de los 9 meses, pero regularmente en México al menos se implantan a partir del año de edad. No porque no se puedan implantar antes, realmente ya hay estudios que comparan los riesgos anestésicos a los 9 o 10 o 11 meses y no son mayores que a los 12 meses, pero bueno, así está establecido por ley, que a partir de los 12 meses, después de hasta los 17 años de edad, no porque sea la edad máxima, sino porque esa es, digamos, una candidatura pediátrica, ya después se consideran adultos, no hay un límite de edad en los adultos, hipoacusias severas profundas, ya no solo bilaterales, ya también se están implantando unilaterales, lo que conocemos como el SSD, el Single Site Deafness. Afortunadamente los criterios de implantes cada vez van expandiéndose, ya no solo, antes eran los sordos profundos bilaterales, solamente ellos implantan, ahora no, ahora se sabe que también sorderas unilaterales o hipoacusias unilaterales se pueden ver beneficiados de los implantes cocleares. Por supuesto, una prueba ideal de audífonos que estén afectados adecuadamente, pero que no les den el beneficio, que no les den acceso a los sonidos del habla, son los candidatos a muy grandes rasgos a implante coclear. Y en niños siempre tenemos que tener esto en mente, que lo debemos de considerar como una urgencia. ¿Una urgencia de qué? Del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque especialistas en el tema, expertos como Anu Sharma, han planteado que los niños implantados antes de los 3 años y medio, sus posibilidades de desarrollarse como un niño normoyente son de hasta de un 96%. Conforme vamos avanzando en la edad y vamos avanzando en el tiempo, después de los 3 años y medio hasta llegar a los 7 años, su potencial de desarrollarse como un niño normal puede disminuir hasta un 35%. Entonces, nuevamente es una urgencia del neurodesarrollo. La detección temprana es la base de cualquier protocolo de intervención. O sea, si no tenemos una detección temprana, no podemos estar pensando en implantes cocleares. Sí, dígame. Y hablando de las otras urgencias, como por ejemplo de pacientes post-meningitis, claro, el riesgo de una osificación coclear. Sí, claro, hay situaciones médicas que también, o sea, la implantación coclear es una indicación urgente, precisamente porque si hay una osificación completa, perdemos esta posibilidad de implantarlos. Pero sí, o sea, tener siempre en cuenta, regresamos una por favor, que entre antes se intervenga un niño, no hablando de implantes, sino que entre antes se intervenga un niño con auxiliares, con implantes o lo que ustedes quieran, tiene que ser lo antes posible. Y para que sea lo antes posible hay que detectarlo lo antes posible. Entonces, ya la pregunta realmente bilateral o unilateral nos las tenemos que quitar de la cabeza, o sea, ya ni siquiera está en duda, no hay cómo defender dejarlos con un solo oído habilitado, ya les presenté las opciones para los que no puedan acceder a los implantes, pero bueno, si tenemos 2 oídos y 2 hemisferios cerebrales, es por una razón que está bien fundamentada, entonces ya ni siquiera debe de haber duda. Entonces, aquí traigo algunos ejemplos en los cuales vamos a trabajar un poquito de manera dinámica con este caso. Son casos que digamos, lo que está presentado es lo que debemos de tener en consideración, sin entrar en detalles del diagnóstico, de la rehabilitación, etcétera. Pero aquí les pongo el primer caso, un paciente masculino de 32 años con una hipoacusia genética progresiva, uso de audífonos durante 20 años, y estas son sus audiometrías, una hipoacusia neurosensorial profunda, sin ninguna respuesta en la vía ósea. Esto lo saqué de una presentación también de Marília, que es de Brasil, donde allá hacen unas pruebas que se llaman índice de reconocimiento de la palabra, que es el IPRF, el FALA, como le dicen allá en Brasil, con auxiliares auditivos. Entonces, donde el oído derecho, en estímulos monosílabos y bisílabos, ahí tienen los porcentajes, 54 y 58%,
unas oraciones en contexto abierto, 40% en campo libre, y ahí está, lo de arriba es oído derecho y lo de abajo es oído izquierdo, es decir, su percepción de palabras es menor al 50%, prácticamente pues no entiende absolutamente nada. Entonces, de las opciones que yo les presenté hace ratito, ¿cuál sería la mejor opción que ustedes considerarían para este paciente? Sin importar si tiene dinero, si no tiene dinero, si es del IMSS, si es del ISSSTE. Correcto. Entonces, un paciente que ya tengamos con estas características, o sea, ya para qué, o sea, ya sabemos de antemano que la mejor opción van a ser unos implantes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se hicieron pruebas con auxiliares auditivos y vemos que no entiende absolutamente nada, entonces, pues no hay que dejarlo así, hay que ofrecerle la implantación bilateral. Entonces, correcto, es la mejor opción, un implante coclear bilateral. En este segundo caso, una paciente de 52 años, con una hipoacusia progresiva, un diagnóstico de un schwannoma vestibular en el oído izquierdo, se sometió a una cirugía de resección y le seccionaron el nervio auditivo en el oído izquierdo. Entonces, ahí tienen, por supuesto, en el oído izquierdo ya lo voy a mencionar, 0% de todo. En el oído derecho, bueno, tiene esta curva audiométrica, esta comprensión de 40% para oraciones, 32% para estímulos monosílabos y bisílabos del 28%. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción para este paciente considerando el antecedente del schwannoma, de la resección? ¿Qué le ofrecerían a este paciente para ambos oídos? ¿Un implante bilateral? Implante con sistema. Correcto. ¿Por qué? Porque ese oído está totalmente deshabilitado para un implante, le seccionaron el nervio auditivo, pero bueno, hay una opción para darle esta sensación de la binauralidad. Estamos lejos, muy lejos de eso, y los resultados no han sido tan buenos como uno pensaría en el primer mundo donde los están realizando, pero digamos de lo que tenemos disponible, pues sí es un implante coclear del lado derecho con un sistema cross del lado izquierdo, ¿no? Entonces lo vamos a puentear para que lo procese nuestro implante coclear. Siguiente, por favor. Paciente femenino, 60 años, paciente profesional activa, pero con un beneficio limitado de audífonos. Vemos estas curvas que son muy frecuentes encontrarlas, ¿no? Curvas descendentes, donde prácticamente en altas frecuencias ya no tenemos respuesta, pero seguimos conservando algo de las frecuencias graves. Aquí están sus porcentajes, pero si vemos cuando se les hacen pruebas en ambientes de ruido, es decir, con una relación señal-ruido de más 5 decibeles, vemos cómo su comprensión pues, es muy baja, inclusive con auxiliares auditivos. Es decir, a lo mejor en la cabina funcionan muy bien, pero ya en el mundo real donde hay ruido, sus porcentajes están menores al 50%, 40% para oído derecho, 28% para oído izquierdo. Si ustedes tuvieran esas 4 opciones ahí en su consultorio, en el quirófano, en su hospital, ¿cuál sería la mejor opción para este paciente? Aquí pueden haber varias opciones, pero digamos, si ustedes tuvieran, o el paciente el dinero para comprar 2 implantes, o sea, a lo mejor sí una estimulación electroacústica, como dice el doctor, para aprovechar estas frecuencias graves y al mismo tiempo darle una estimulación eléctrica para las frecuencias bajas, ¿no? Por supuesto, le digo, aquí también 2 implantes también es una buena respuesta, o un implante auxiliar si no hay las posibilidades económicas, pero en el mundo ideal, pues si ustedes pudieran sacar de su cajón una opción, sería una estimulación electroacústica con 2 implantes cocleares y 2 soluciones all-in-one. ¿Okay? Y bueno, este último caso, que es un masculino de 45 años, una pérdida progresiva bilateral después de una cirugía de estaperectomía, una autoesclerosis. Vean cómo el umbral del oído derecho pues, bajó bastante. Entonces, tenemos esta audiometría del oído derecho. ¿Qué le pondrían en el oído derecho? Con esos porcentajes de reconocimiento de palabras y de estímulos. Un implante, no hay duda. Y en el oído izquierdo, bueno, tiene una pérdida conductiva. Sabemos que lo que necesita es volumen, es potencia. Podemos elegir una solución bimodal, ¿no? Incluso un sistema RIC
porque vemos que su pérdida más o menos anda en rangos de moderada a severa. Entonces, ahí ya tenemos una opción para habilitar ambos oídos en diferentes escenarios y en diferentes situaciones. Entonces, realmente es un rompecabezas todo este mundo del implante coclear, inclusive para muchos de nosotros, muchos profesionales, a veces no sabemos cómo dirigir a los pacientes o cómo empezar o a quién enviarlos. Entonces, afortunadamente no es trabajo de una sola persona, tiene que ser un abordaje en equipo, un equipo multidisciplinario. Aquí no hay líderes, el cirujano manda o que el audiólogo manda o que la terapeuta mande. El que manda es el paciente y todo debe estar centrado en el paciente. Y los demás estamos para apoyarlo desde nuestras diferentes áreas. Entonces, que sea una mesa de discusión horizontal, no que sea una mesa de discusión vertical, ¿sí? Donde el mismo peso que tenga la trabajadora social lo pueda tener la terapeuta y el audiólogo y el cirujano, porque todas esas cuestiones importan mucho. Y saber que, bueno, el proceso del implante coclear no termina en la cirugía, de hecho es uno de los pasos críticos, pero no es donde termina, de hecho ahí es donde comienza mucho del trabajo. Por supuesto, el día de la activación todos quisiéramos ver esto, ¿no? Sonrisas, emociones. En niños no siempre es así, a veces nos avientan los juguetes y nos muerden y lloran, pero bueno, es el primer paso y la primera experiencia auditiva que van a tener nuestros pacientes. La programación que va a ser durante toda la vida, eso hay que decirlo también. El acompañamiento con el audiólogo va a ser mucho más cercano que el acompañamiento con el cirujano, por la simple razón que bueno, hay que estarse programando toda la vida, hay que estar haciendo ajustes, y esto nos va a proporcionar darle a nuestros pacientes no solamente un dispositivo, sino darle una verdadera calidad de vida, favorecer que desarrolle habilidades de comunicación con sus seres queridos, con su familia, con su entorno, porque este es un mundo de normoyentes y así va a ser. eh, eh, Desafortunadamente, creo que falta mucho tiempo para que todos aprendamos a hablar lenguaje de señas. Entonces, la inclusión debe de comenzar, creo yo, desde mi punto de vista particular, en darle acceso a los pacientes a este tipo de tecnologías y no esperar a que todo el mundo en un esfuerzo por ahí, todo el mundo podamos aprender otro tipo de comunicación. Entonces, a su vez, esto les va a dar opciones académicas, laborales a futuro. Y bueno, de mi parte eso es todo. Ahorita mi compañera Natalie les va a hablar un poquito desde su área, igual temas importantes. Yo les agradezco mucho a todos su atención. Aquí tienen mis números y si quieren descargar algún material interesante para ustedes de brochures, de folletos de nuestra tecnología, con gusto pueden escanear este código QR. Y bueno, pues muchas gracias. Le agradezco mucho nuevamente al Colegio de Audiología, Otorrinología y Foniatría de la Península por la invitación, por abrirnos las puertas y a todos los que están aquí y virtual su atención. Muchas gracias. ¿Tú tienes preguntas? Adelante. Claro, sí. En el chat. Yo no estoy viendo el chat. Ah, bien. Si es que hay alguna pregunta para el doctor, por medio del chat la pueden realizar para que ahorita aprovechemos y toda la expertise que tiene el doctor. Mientras sean las preguntas, doctor, Sí. yo tengo un comentario. Adelante. Y me parece que las Advanced Bionics son los únicos que realmente tienen esa sincronización real y verdadera entre el auxiliar auditivo y el implante. Correcto. Sí. Entonces, eso creo que facilita mucho las cosas para nosotros como audiólogos, el hecho de no estar lidiando y luchando con dos programas diferentes, con dos marcas diferentes, a lo mejor, y que podemos tener una solución, a lo mejor no en el mismo software, pero sí vinculándose y haciendo nuestro trabajo más fácil. Correcto, sí, de hecho es bien importante ese punto que usted menciona, porque no se trata de poner un implante y un auxiliar de cualquier marca, que en teoría eso podría definirse como bimodalidad, pero qué mejor que esos dos aparatos estén alineados, trabajando en conjunto, y que nuestra bimodalidad
o los algoritmos se definen por esto, por compartir las funciones y no solamente por la transmisión simultánea, que hay algunos que lo hacen así, transmiten simultáneamente y dicen, bueno, pues esto es de modalidad. Sí, pero falta esa conexión, esa integración de funciones. Correcto, gracias. No hay dudas en el chat. No. Muy bien. Pues nuevamente les agradezco su atención. Muchas gracias. Sí. Bueno, si no, no hay otra pregunta, vamos a entregar esta constancia al doctor Antonio Aldana. Agradecemos nuevamente su participación. Esperemos que no sea la última, doctor. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gusto, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Oiga, vamos a hacer un pequeño receso de unos 30 minutos y a continuación regresaremos con el siguiente tema. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.